Sí, ingeniero, ¿Aló? sí, se escucha. Vamos a continuar ahora con radiación. Habíamos visto la radiación monocromática. A ver con dos computadoras, así que veamos. Ajá, tenemos todos, listo. Ok, se observa la pantalla a partir de este momento, ¿verdad? Sí, se ve. Perfecto. Ok, habíamos llegado hasta la radiación del cuerpo negro, hasta la radiación del cuerpo negro, ¿no? O sea, habíamos encontrado esta maravillosa fórmula de la radiación por cada longitud de onda, la radiación monocromática. Con esa radiación monocromática habíamos encontrado esta figura bastante bonita, ¿no? Donde hemos visto ahí la ley de Wien, se logra ver, ¿no? La ley de Wien, que es la que nos dice que a medida que aumenta la temperatura, el máximo de la radiación tiende hacia la zona donde está la parte visible. Hemos dicho que la parte visible está entre 0,4 y 0,7 angstroms, eso lo podemos verificar. Ah, ajá, ajá. Espectro visible por el ojo humano. Y aquí vemos desde 400 nanómetros a 700 nanómetros, ¿no? O sea, de 0,4 a 0,7 micros, ¿no? De 380 a 760. Esto, bueno, es un poco más preciso, de 380 a 760, de 300 a 700, de 380, esta es la más clara, ¿no? Este, Puedo ver el espectro electromagnético. Ahí está, ¿no? El violeta entre 380 y 450 nanómetros, ¿no? El de 450 a 495 el azul, el verde está entre 495 y 570 nanómetros, amarillo en 570 y 590, naranja 590 a 620 y el rojo de 620 a 750 nanómetros, que es lo máximo que podemos ver. Lo mínimo es en 380 nanómetros, de 380 a 750. Este, ah, Suele usarse el Armstrong y el nanómetro, ¿verdad? Este, Ustedes pueden ver un nanómetro a micras. Un nanómetro es una milésima de micra, ¿no? Entonces, de 0,4 a 0,7 micras es lo que logramos ver, ¿sí? El nanómetro es más o menos lo mismo que el Armstrong, que nosotros no usamos mucho, el nanómetro Armstrong. Un nanómetro es 10 Armstrongs, ¿no? 10 Armstrongs. La unidad del Armstrong no es una unidad normalizada. El nanómetro sí es una unidad normalizada, el Armstrong no, porque resulta que 10.000 Armstrongs es una micra, mientras que 1.000 nanómetros es una micra, ¿no? O sea, por si acaso.
O sea, cuando vean las unidades, entonces entre 0.4 y 0.7, que es lo que tenemos aquí, en la hoja 2, veremos 0.71 para el rojo, ¿no? Para el rojo. Este es el rojo, aquí arriba el rojo, y el violeta está aquí, el violeta está aquí, que es entre 0.4 micros, ¿no? Bueno, o sea, es lo que tenemos, es lo que nos muestra nuestro dibujo. Aquí son las fórmulas y demás cosas para lograr hacer la curva de Wien en octavo grado, que es esta curva de Wien que observamos aquí. ¿Verdad? Esto entonces obviamente me toca pasárselos. A ver, veamos ahora cómo andamos aquí. Ah, este, digamos que hemos llevado y que les he entregado. Nada. Entonces, empecemos. Aprovechamos que estamos ahora aquí y les puedo pasar toda la... A ver, empecemos con lo que es transmisión de calor. Transmisión de calor. Es esta. Ahí se fue. Transmisión de calor, especialmente por producción. Eso no lo visto primero. La pizarra de convección se lo paso ahora. Ahí está la pizarra de convección. Y radiación monocromática del cuerpo negro. Ya está. Cuando acabemos radiación, es más, lo voy a pasar. Ok. Hemos encontrado entonces esta maravillosa fórmula en unidades internacionales, donde los resultados nos dan en watts por metro cúbico. Ahora, ¿qué ocurre si un cuerpo es diferente de un cuerpo negro? O sea, porque ustedes han visto lo que hemos hecho ha sido la radiación del cuerpo negro, ¿no? O sea, la radiación del cuerpo negro. Si un cuerpo es diferente de un cuerpo negro, sabemos que tiene un poder de absorción menor que uno. Eso lo vimos al comienzo. El poder de absorción era la relación entre el calor que absorbe y el calor total. El poder de absorción es menor que uno, lo cual significa que parte de lo que absorbe lo refleja. Ahora, pensemos en la ley cero de la termodinámica. Si dos cuerpos están en equilibrio con respecto a un tercero, significa que entre los dos cuerpos están en equilibrio. Eso es lo que dice la ley cero de termodinámica. O sea, si colocamos dos cuerpos dentro de una caja que está a una temperatura T, uno de ellos es un cuerpo negro y el otro es un cuerpo opaco, ambos van a recibir una cantidad de calor total. El cuerpo negro lo va a absorber en su totalidad, mientras que el cuerpo opaco va a absorber parcialmente esa cantidad de calor que incide a la temperatura del cuerpo, del ambiente. Si es así, sabemos que Qn es igual a Qt y el Qa va a ser igual a A por Qt. Pero como Qn es igual a Qt, Qa va a ser A por Qn. Entonces acabaría que si lo que incide es igual a lo que refleja, porque está toda la misma temperatura, entonces está a la misma temperatura, entonces todo lo que recibe igual lo tiene que reflejar, o sea, porque está en equilibrio. Ocurriría entonces que el poder emisivo del cuerpo opaco sería a veces el poder emisivo del cuerpo negro, o porque A es la relación en este caso particular, entre el poder emisivo del cuerpo opaco con respecto al poder emisivo del cuerpo negro. Entonces, EA el poder emisivo del cuerpo opaco, N el poder emisivo del cuerpo negro. En general, no ocurre esto, o sea, no hay normalmente esa estabilidad. En general, el poder emisivo, la emisividad no es igual que el poder de absorción. La emisividad no es igual que el poder de absorción. En general, la relación entre la emisividad de un cuerpo opaco y la emisividad de un cuerpo negro se llama P.
que es la emisividad del cuerpo opaco. No necesariamente igual a A. En este caso particular es A porque todo está a la misma temperatura, pero en general no. Entonces debemos decir que la emisividad del cuerpo opaco va a ser A veces o P veces la emisividad del cuerpo negro. Ese P, que la emisividad es un valor que es menor que uno. Si es así, y sé que la emisividad del cuerpo negro, de acuerdo con la ley de Stefan Boltzmann, es sigma por la temperatura a la cuarta, la emisividad del cuerpo opaco será P veces sigma por T a la cuarta. Acuérdense que la emisividad del cuerpo negro es uno, mientras que la emisividad del cuerpo opaco siempre es menor que uno. Esa tabla de emisividades lo vamos a ver ahora aquí. Vamos. ¿Dónde está la emisividad? La tabla de radiación recíproca, pero no tengo la tabla de emisividades. A ver, déjenme ver. Llamemos al detective para que lo pille. Ah, tabla de emisividad. No, perfecto. Emisividades. Esto lo copiamos. Control C. Lo vamos a ver aquí. Esta tabla de emisividades se los paso ahora. Ahora sí, ya lo tienen. Veamos la tabla de emisividades. La tabla de emisividad de los cuerpos. Ahí tenemos metales a un lado, cuya emisividad es bastante baja, ¿no? El aluminio pulido, el aluminio en placa pulida, ¿no? Que llegan a unas emisividades de 0,038 semanas o 0,04, muy pequeñas, ¿verdad? Y hay algunas que son muy grandes, como el cartón, el papel, que están en 0,93, ¿verdad? 0,93, el negro de humo, la carbonilla 0,95. ¿Qué respecto al agua? Si nos fijamos, el hielo tiene una emisividad de 0,9666, ¿no? O sea que es casi como un cuerpo negro. No tenemos el agua, pero el agua que absorbe demasiado calor, o sea, mm, depende de la superficie, ¿no? Fundamentalmente. Amianto, no está el agua, pero el agua absorbe mucho más que el hielo, pero el hielo, miren, su poder de emisividad de 0,966. El hielo rugoso en 0,985, ¿no? Entonces, son las emisividades de los cuerpos, las emisividades. Si es más cercano a uno, se comporta más como un cuerpo negro. Cuando es más pequeño, se comporta como un cuerpo reflexivo, de reflexión, ¿no? De reflexión, ¿ya?
El níquel pulido, el electrolítico, tiene también 0,04, muy parecido a lo que tiene el aluminio en placa pulida, ¿no? En placa pulida. Que son los que tienen mayor emisividad. La plata en 0,02, mucho más baja. La plata tiene más emisividad, igual que el estaño tiene mucha emisividad. Y el tungsteno, ¿no? El tungsteno, ustedes lo ven, el Wolfram en los filamentos de los focos, ¿no? El platino está en 0,04 también, el platino tiene mucha emisividad, ¿verdad? Y el oro pulido en 0,02, ¿no? Tienen bastante emisividad, o bastante pequeña el poder emisivo de estos cuerpos, ¿no? Entonces ya tenemos esta tabla de emisividad. Ahora nos toca ver qué ocurre cuando hay dos cuerpos que interactúan. Cuando hay dos cuerpos que interactúan. Ambos están emitiendo y ambos están recibiendo, a pesar de que las temperaturas de los mismos no son las mismas. Entonces, es lo que se llama radiación recíproca, radiación recíproca. Aquí tenemos una diferencial de área del cuerpo 1 y una diferencial de área del cuerpo 2. Y están en un cierto ángulo θ con respecto a la perpendicular θ1 y θ2 el otro. La distancia que separa ambos cuerpos diferenciales es una distancia r. Claro, como irradia en forma esférica en general, en el plano en forma circular, vamos a tener un diferencial de S sobre este diferencial de área, un diferencial de S, que lo vemos aquí, el diferencial de S con respecto al diferencial de área, ¿no? Donde este está perpendicular a este y este está perpendicular a este. Este ángulo θ será el mismo ángulo θ que tendríamos más o menos por aquí, este ángulo θ. Entonces, el diferencial de S será diferencial de A por coseno de θ, diferencial de A por coseno de θ2, ese sería el diferencial de S. Entonces, diferencial de A o diferencial de S es igual al diferencial de A por el coseno de θ2, ¿verdad? Es lo que tenemos ahí. El diferencial de Q no es la cantidad de calor que irradia. Si es Si es cuerpo negro, va a ser sigma por temperatura a la cuarta por el diferencial de área 1, porque la emisividad es sigma por T1 a la cuarta. Entonces, pues, el diferencial de Q, la cantidad de calor que irradia para todos lados, va a ser igual a sigma por T1 a la cuarta por el diferencial de área 1. Mientras que este otro va a irradiar en función a su temperatura, también diferencial de Q2 igual a sigma por temperatura 2 elevado a la cuarta por el diferencial de área 2. Pero de todo el calor que irradia para todos lados, ¿cuánto va de 1 hacia 2? ¿Cuánto es lo que éste recibe de todo lo que éste irradia? Y ustedes se dan cuenta que depende del ángulo. Depende del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Ah, perfecto. Entonces, si estamos hablando de que lo que le llega a este es el sigma por F2, por un cierto factor 2, por la temperatura de la cuarta, por el diferencial de área 1. Hay que ver ese factor, entonces. Y el diferencial de Q de 2 a 1 va a ser sigma por un cierto factor F1 por temperatura 2 a la cuarta diferencial de 2. Este F2, ¿no? Es coseno de θ 1 por el diferencial de área 2 por el diferencial de S, por el diferencial, ¿no? Sería entonces F2 coseno de θ1 coseno de este ángulo, por el diferencial de S, por el diferencial de superficie, y es superficie es coseno de θ2 diferencial de A2, dividido 2pi por el radio al cuadrado. Todo lo que llega en esa área, solamente ese pedacito les toca a ellos. Y el F1 es algo contrario, coseno de θ2 por coseno de θ1 diferencial de 1 dividido 2pi r cuadrado, ¿verdad? Entonces ya con esto tenemos cuánto de lo que sale, de todo lo que sale de aquí, le llega allá y cuánto de todo lo que sale de aquí le va a llegar aquí, dependiendo de ambos cosenos. Entonces, el diferencial de Q que va de 1 a 2, de 1 hacia 2, será sigma, que es un factor común, ¿no?
por F2, que es coseno de tita 1, coseno de tita 2, diferencial de O2, dividido 2 pi r cuadrado por T1 a la cuarta por diferencial de A1. Y el diferencial de Q, que va de 2 a 1, será sigma por coseno de tita 2, coseno de tita 1, diferencial de A1, dividido de 2 pi r cuadrado T2, diferencial de 2. Si hacemos un factor FA, que sea igual a coseno de tita 1, coseno de tita 2, diferencial de A2, verá, ya de todo lo tengo el de arriba en función del diferencial de 1 y el de abajo está en función del diferencial de A1. Entonces ambos están como diferencial de A1, como referidos todos a este lugar y no referido a ambos, porque dentro del FA está el diferencial de tita 2. Entonces, el diferencial de Q será este FA, este factor FA, por la diferencia de T1 a la cuarta menos de T2 a la cuarta por el diferencial de A1, porque todo lo hemos metido dentro del diferencial de A2 aquí, eso quedaría como el diferencial de A1. Esto, claro, si se tratara de dos cuerpos negros. Pero si son opacos, además del FA, hay que añadirle otro factor FP. Ese FP no es el P es la emisividad del cuerpo negro, ¿no? La emisividad del cuerpo negro es P. Pero el FP sería un factor de emisividad. Entonces tenemos un factor A, que es factor de configuración, y un FP, factor de emisividad. Entonces con esto tendríamos algo bonito así. Las tablas de emisividad. Ahí está. Entonces, no, eso es de emisividad. Las tablas de radiación recíproca, ¿qué sería esto, verdad? ¿Para qué lo eliminamos? Y aquí está. Ah, si son dos placas paralelas, no importa que consideres A1 o A2, el FA vale 1 y el FP vale 1 sobre P1 más 1 sobre P2 menos 1. Si es un cuerpo pequeño, totalmente envuelto, y lo consideras a ese como A1, el FA vale 1 y el FP vale P1. Si es un cuerpo grande, totalmente envuelto, ya el FA sigue siendo 1, pero el FP va a acabar siendo 1 sobre P1 más 1 sobre P2 menos 1, igual que arriba. Si tenemos elementos de diferencial de área paralelo debajo de una superficie regular, es una variable dependiendo de la distancia que lo separa la placa, la longitud de L1 y la longitud de L2, pero el FP es P1 por P2. Dos cuadrados o círculos que a una distancia D, es función de la longitud y de la distancia, pero P1 por P2 acaba siendo el FP. Y así sucesivamente para varias formas de configuraciones, ¿no? Varias formas de configuraciones, que es lo que tienen ustedes aquí. Esa tabla de reciprocidad, tabla de radiación recíproca, también se los envío ahora. Y con eso entonces tenemos ya todo lo que es radiación y lo que es radiación recíproca. Obviamente, si vienen rayos del sol sobre un cuerpo pequeño, tenemos ahí un cuerpo pequeño con respecto a uno grande, no hay donde perderse. Entonces con esto acabaríamos con lo que es radiación. Nos toca ahora, antes que sigamos, no pueden quejarse, les estoy dando toda la información. Ahora nos toca lo que es transmisión de calor total, la transmisión de calor total. ¿Ya? ¿Me están escuchando, verdad, jóvenes? Sí, ingeniero. La transmisión de calor total viene de un lado de la pared por radiación, por convección. Llega a la pared y dentro de la pared todo se transmite por conducción. Sale del otro lado de la pared
y vuelve a ser transmitido por radiación o por conducción, ¿no? Por radiación o por convección, ¿no? Por radiación o por convección. Ok. Entonces, a un comienzo es radiación y convección. En el medio de la pared, conducción. Al otro lado de la pared, radiación y convección. La radiación la transmisión de calor por radiación se da en cuerpos muy calientes, o sea, solamente cuando el sol incide de frente sobre una pared. En general, la transmisión de calor será más bien por convección y por conducción. Hemos visto cómo se hacen esta variación de las temperaturas en el borde, ¿no? Y ahí tenemos la transmisión por conducción y la otra por convección abajo y lo que se transmite el calor. Todo el calor que se transmite en una longitud L. Entonces, la transmisión total la transmisión total será el Q, sería H1, ¿no? La convección aquí, H1 por, por el área que es S, en este caso el área es S, por T1 menos T menos TA, es la cantidad de calor que estamos transmitiendo por convección aquí. Aquí tenemos un lambda S sobre L por TA menos TB. Y al otro lado tendré un H2 por S por TB menos T2, ¿no? Serían los tres. Alteramos de la misma forma que hicimos con conducción, T1 menos TA es igual a Q sobre H1S, TA menos TB es igual a Q por L sobre lambda S y TB menos T2 es igual a Q sobre H2S. Si sumamos todo, nos queda T1 menos T2, que es igual al calor sobre la superficie por 1 sobre H1 más todo esto está abajo, 1 sobre H1 más L sobre lambda, más 1 sobre H2, ¿verdad? Entonces, resulta que si hacemos K igual a 1 sobre H1 más L sobre lambda más 1 sobre H2, 1 dividido todo eso, o sea, aquí está el K igual a 1 sobre H1 más L sobre lambda más 1 sobre H2. Entonces nos quedaría que T1 menos T2 sería Q sobre S por K, Q sobre S por K. Entonces K sería lo que llamamos de aquí en adelante coeficiente de transmisión total del sistema. O sea, nos está tomando en cuenta la convección a un lado, la convección al otro en una placa plana. Y el Q entonces acabaría siendo K por S por T1 menos T2. ¿Verdad? Aquí Q sería T1 menos T2 dividido 1 sobre H1S1. Es en este caso, ¿no? En este caso tenemos un S1 aquí, un S1 pequeño, un SO2 más grande y tenemos que resolver este problema. Entonces, Q sería igual a T1 menos T2, ¿no? Por 1 sobre H1S1, H1S1, lo de aquí adentro, más 1 sobre lambda por la integral del diferencial de L sobre S, que es como va variando el S en función de la longitud, más 1 sobre H2S2, que es lo que tenemos la convección aquí arriba. Entonces, de esta forma podemos encontrar el calor en superficies no paralelas. El sistema de radiadores, muchas veces ustedes han visto una placa electrónica, un procesador, ¿no? Tiene unas placas que tiene así unas ranuras. O por último han visto una motocicleta, el radiador de una motocicleta, y se fijan que tienen aletas, ¿no? Tienen aletas. ¿Por qué se pone aletas? Porque la aleta lo que está consiguiendo es que haya una mayor superficie de intercambio, o sea que el H2 que está a este lado va a tener una superficie de intercambio mayor. Entonces nosotros hacemos que el calor va a ser T1 menos T2 menos T2, dividido 1 sobre H1S, porque es la superficie S1, más L
sobre lambda S1, L sobre lambda S1, que sería la longitud de esta sobre lambda S1, y más 1 sobre H2S, E2, S2, y el S2 es la superficie total que tenemos de intercambio, considerando además las aletas. Entonces, de esta forma, hemos ganado mayor convección en este lado, poniendo las aletas para que intercambie calor. Entonces, de esta forma es para los sistemas con radiadores. Con esto entonces tenemos lo que es la transmisión total con, con fluidos estacionarios, con fluidos quietos. Lo que nos toca ahora ver es y cómo hay el intercambio de calor cuando ambos fluidos están en movimiento. Cuando tenemos fluidos en movimiento en este lado y en este otro lado, aquí veamos en esta pared, este fluido se está moviendo y además este fluido se está moviendo. O sea, hay unas convecciones forzadas en ambos lados. Donde el valor K, obviamente, el valor H, obviamente que va a cambiar, el valor H va a cambiar. Pero a nosotros nos interesa el valor K. El valor K en superficies paralelas, ya sabemos que el K es 1 sobre H1 más L sobre lambda más 1 sobre H2, todo inverso, ¿verdad? Es el valor de K. Si es así, veamos entonces ahora en nuestro siguiente paso cómo ocurre la transmisión de calor total con fluidos en movimiento. ¿Bien? Ahora un ratito, ya vuelvo, ya vuelvo, ya vuelvo. Ven ustedes en este calor. ¿Están ahí, jóvenes? Sí, ingeniero, estamos Tra- acá. Transmisión de calor total con fluidos en movimiento. O sea, si es transmisión total, no estamos viendo tanto radiación, pero sí estamos viendo la parte de convección y la parte de conducción. Con corrientes paralelas. O sea, un fluido viene por este lado de la pared, una temperatura T1, sale una temperatura T2. Otro fluido viene por este lado de la pared, entra con una temperatura para diferenciar los θ1 y sale con una temperatura θ2. Existe una transmisión de calor Q total y lo que sí veo que este fluido G1 está cayendo su temperatura porque está transmitiendo calor desde ese lado hacia el otro, mientras que el otro fluido está ganando temperatura, o sea que en una superficie diferencial pequeñita, de una temperatura T va a bajar a una T menos diferencial de T, mientras que el otro de una temperatura tita va a subir a una temperatura tita más diferencial de tita. Entonces, sí, T1 es mayor que T2, ¿cierto? Y θ1 va a ser menor que θ2, porque se está enfriando de una longitud de L, etcétera, etcétera. Es una transmisión de calor total por convección, conducción y convección. ¿Cuánto calor pierde, cuánta energía térmica pierde el fluido G1? Va a ser G1 por su capacidad calórica si se trata de líquido, por su calor específico a presión constante, si se trata de gas, por la diferencia de temperaturas T1 menos T2. Es la cantidad de energía que pierde porque lo está transfiriendo. Esa cantidad de energía tiene que ganarlo el otro fluido, que va a ser entonces igual a lo que gana G2 por la capacidad calorífica o por el calor específico a presión constante, dependiendo si es gas o si es líquido, por la diferencia de temperaturas θ2 menos θ1. En general, en general, el calor es G1 por la diferencia de entalpías HA1 menos HA2 y es igual a G2 por la diferencia de entalpías HB2 menos HB1. Hay que tener un poco de cuidado.
Y este calor específico a presión constante o esta capacidad calorífica, lo que tengan aquí, ¿depende de la temperatura y la presión o no depende de la temperatura y la presión y es constante? Fluidos ideales es constante, fluidos perfectos no es constante, fluidos reales no es constante. Entonces hay que tomar en cuenta eso porque aquí hemos hecho una integral del H y lo hemos encontrado que el H más que integral era directamente este valor constante por diferencia de temperatura. Pero esta diferencia de entalpías puede ser que sea C1 T1 menos C2 T2 o algo así, o sea que hay que tomar en cuenta un poquito eso que cambia. Puede ser que las temperaturas no cambien porque estamos en un cambio de estado y en un cambio de estado no cambian las temperaturas, pero ya no se habla del calor específico de presión constante, sino se habla del calor latente de condensación, calor latente de, de licuefacción, pero de condensación o de evaporación. Entonces, ahora bien, usemos estos dos que tenemos aquí y dividimos G1 C1 dividido G2 C2 va a ser igual a θ2 menos θ1 dividido T1 menos T2. Y en general va a ser igual, ven aquí, al menos, porque uno va en sentido positivo y el otro en sentido negativo, menos diferencial de θ respecto de t, menos diferencial de θ respecto de t, porque eso va de t a menos a t menos diferencial de t y de θ a θ más diferencial de t, más diferencial de θ. Entonces, que lo que va a caer, como cae t1 menos t2, o θ2 menos θ1 es exactamente menos lo que es diferencial de θ respecto de t, ¿no? O sea, y encontramos esta relación bonita. Sumamos 1 a cada lado y decimos 1 más θ2 menos θ1 dividido t1 menos t2 va a ser igual a 1 menos diferencial de θ respecto de t. Esto llamamos 1. Pero ese diferencial de Q, ese diferencial de Q que aquí pierde, ¿no? Ese diferencial de Q que es menos G1 C1 diferencial de T, ¿no? Menos G1 C1 diferencial de T. Porque este Q es negativo, ¿por qué? Porque está perdiendo temperatura, menos G1 C1 diferencial de T. Va a ser igual a la cantidad de calor que se emite, que se envía, que va a ser K, la constante K, que es el coeficiente de transmisión total, que ya lo conocemos, por el diferencial de superficie y por la temperatura T menos tita que tenemos entre los dos lados. A este señor lo multiplicamos por este señor, ¿no? Menos G1 C1 diferencial de T por 1 menos diferencial de tita respecto de T por este, va a ser igual a a K diferencial de S por T menos tita multiplicado por 1 más θ2 menos θ1 sobre T1 menos T2. ¿Ves? En el primer término diferencial de T se va de vacaciones, ¿no? O sea, pero queda aquí diferencial de T menos diferencial de θ, ¿no? En este lugar y queda entonces podemos eliminar diferencial de T. Y nos queda G1 C1 diferencial de T menos diferencial de θ. En este lugar, con signo negativo igual a K diferencial de S por T menos tita por 1 más T1 menos T2 más θ2 menos θ1 sobre T1 menos T2. Volvamos a ver esto. Menos diferencial de T sobre tita. Menos diferencial de T menos diferencial de tita es el diferencial de T menos tita, ¿saben? ¿No? El diferencial de T menos diferencial de tita y el diferencial de T menos tita. Dividido T menos tita, que es lo que está de ese lado, menos dividido T menos tita va a ser igual a K diferencial de S, que está en este lado, K diferencial de S, por el chorizo T1 menos T2, más θ2 menos θ1, dividido T1 menos T2, pero antes hay que multiplicar por dividido G1 C1, que es lo que tenemos aquí, G1 C1,
por T1 menos T2. Ahora aquí G1, C1. Ya. G1, C1, T1 menos T2 lo conocemos. G1, C1, T1 menos T2, G1, C1, T1 menos T2 es el calor Q, es el calor que se transmite. Entonces eso lo tengo ya clarísimo. Aquí tengo el calor que se transmite Q. Entonces, K diferencial de S por T1 menos T2 más T2 menos T1 dividido Q. Integramos ambos términos, uno en S, o sea, el término de un lado en T menos tita, desde T1 menos tita 1 hasta T2 menos tita 2, y el otro lado lo integramos entre 0 y S, ¿no? Entre 0 y S, porque a un comienzo no hay superficie, y a medida que vamos avanzando vamos cubriendo toda la superficie entre 0 y S, ¿verdad? Integramos y nos queda T diferencial de T menos tita sobre T menos tita, eso es logaritmo natural de T1 menos tita 1 dividido T2 menos tita 2. Eso sería integrar esto entre T1 menos tita 1 y T2 menos tita 2, ¿verdad? Del otro lado, y el integral del diferencial de S es S, listo, no hay problema, S, por T1 menos T2 más Q2 menos tita 2 menos tita 1, todo dividido Q. Arreglamos términos, sacamos Q a un lado y nos queda que Q va a ser igual a K por S, por T1 menos T2 más tita 2 menos tita 1, dividido el logaritmo natural de T1 menos tita 1 sobre T2 menos tita 2. Arreglamos un poco más los términos y tenemos T1 menos tita 1 menos T2 menos tita 2, T1 menos tita 1 menos T2 menos tita 2, dividido el logaritmo natural de T1 menos tita 1 sobre T2 menos tita 2. Esto, señores, esto que ven aquí, es lo que se llama la temperatura media logarítmica, que es T1 menos tita 2, T1 menos tita 1 menos T2 menos tita 2 dividido el logaritmo natural de T1 menos tita 1 dividido T2 menos tita 2. ¿Verdad? Aquí queda T1 menos tita 1 sobre T2 menos tita 2 por este negativo que hay aquí, ¿verdad? Ese negativo hace que sea internacional. Normalmente intentamos hacer DI la diferencia de la entrada y DF la diferencia de la salida. La entrada sería T1 menos tita 1, es lo que tenemos T1 menos tita 1 a la entrada, T2 menos tita 2 a la salida. Entonces, bueno, si tenemos eso, hagámoslo. Entonces podemos decir, la temperatura media logarítmica es igual a DI menos DF dividido el logaritmo natural de DI sobre DF. ¿No? Donde DI es la diferencia de temperatura a la entrada y DF la temperatura, la diferencia de temperaturas a la salida. ¿Verdad? Entonces, todo esto que teníamos Q igual a K por S por DI menos DF dividido el logaritmo natural de DI sobre DF, lo ponemos como Q igual a K por S por la temperatura media logarítmica, que es la ley de variación de las temperaturas en la superficie, ¿no? Entonces, la ley de variación de las temperaturas en la superficie. Eh, Empieza con una diferencia, con una transferencia de T1 menos tita 1, una transferencia grande, y termina con una transferencia pequeña, T2 menos tita 2. O sea que enfría uno y calienta el otro, de DI hasta DF. ¿Está bien? ¿Está claro esto? No. ¿Aló? ¿Existe? ¿No existe? ¿Se entendió? Sí, Es ingeniero. cómo va cayendo, ¿no? La temperatura a medida que nos movemos en la superficie. En la superficie nos estamos moviendo desde cero hasta que llegamos a S, ¿no? Entonces va cayendo esa temperatura y va subiendo esa temperatura. O sea, va cayendo la temperatura T y va subiendo la temperatura tita. No hay motivo por el cual se crucen, no pueden cruzarse. ¿Por qué? Porque, oye, no se transmite calor de un punto caliente a uno frío, por esa sencilla razón. Esta sería la ley de variaciones de
una transmisión de calor a corrientes paralelas. No es lo adecuado, no debe hacerse. ¿Por qué? Porque estamos metiendo mucha entropía, porque con una diferencia de temperaturas tan altas a la entrada, llegar a tratar de equiparar ambas temperaturas, lo cual significa que es muy complicado. Bueno, y además estamos causando mucha entropía. Mejor es intentar hacerlo a contracorriente. A contracorriente, aquí, por favor, la demostración a cargo de ustedes, que van a hacer ustedes la demostración, ya de la misma forma que hemos hecho para corrientes paralelas. Aquí tenemos uno para t uno a t dos, pero el de tita uno a tita 2 va en contracorriente, al revés. Entonces aquí tenemos t uno tita dos t dos tita uno el calor que se transmite, G1 el primer fluido, G2 el segundo fluido, y la temperatura cae de T a T menos diferencial de T, mientras que el tita avanza de tita a tita más diferencial de tita del otro sentido, ¿no? En el otro sentido. En este caso también queda que el calor es igual a K por S por T2 menos tita uno, ¿no? T1, perdón, tita uno menos T1 menos tita 2 menos T2 menos tita uno dividido el logaritmo natural de T2 menos T1 sobre T2 menos tita 2, ¿no? O sea, sería esa la ecuación. Esa se llama temperatura media logarítmica, la temperatura media logarítmica, ¿verdad? Es igual, sigue siendo DI menos DF sobre DI sobre DF, pero cuidado, aquí el DI es T1 menos tita 1, DF T2 menos tita 2. Aquí el DI acaba siendo T1 menos tita 2 y el DF T2 menos tita 1. O sea, esa es la única diferencia. Entonces, de esa forma, la temperatura media logarítmica sigue siendo, ¿no? DI menos DF sobre el logaritmo natural de DI sobre DF. Entonces, lo cual significa que Q es igual a K por S por DI menos DF dividido el logaritmo natural de DI sobre DF. En esto, la ley de variaciones, mientras uno se va enfriando en un sentido, el otro se va calentando en otro sentido, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí una DI que es T1 más tita 2 y una DF y T1 menos tita 2. ¿Está bien? Ok. ¿Todo bien? Con esto hemos llegado a lo que es transmisión de calor con fluidos en movimiento. Ahora veamos de qué sirve, para qué nos sirve esto. Este, aquí, puede ser que no logremos la contracorriente, que lo ideal para intercambio de calor sería contracorriente, pero puede ser que no logremos la contracorriente y tengamos corrientes cruzadas de esta forma. Se encuentra que corriente cruzada trabaja casi de la misma forma que contracorriente, pero hay que ponerle un factorcito 0,95 que es por corrientes cruzadas, 0,95 por K por S por DI menos DF sobre el logaritmo natural de DI sobre DF. Exactamente eso. O sea, solamente un factor 0,95 porque no hemos alcanzado a hacerlo en contracorriente total, sino que lo tenemos como corrientes cruzadas. ¿Está bien? Ahora con esto ya tenemos todo lo que es la parte teórica de cómo son los intercambiadores de calor. Ahora vamos a estudiar los cuatro intercambiadores de calor que conocemos y después vamos a tratar de hacer un cálculo de un intercambiador de calor de superficie. ¿Ok, jóvenes? Entonces, estoy en el cuarto, ahora en 5 minutos de descanso. Ahora vengo un ratito, ¿ok? Esto de aquí no es entropía, esto es superficie. A medida que avanza en la superficie, un fluido va bajando la temperatura y el otro va subiendo la temperatura, sea en contracorriente o sea en corrientes paralelas. Por lo general hay que evitar de que esa transmisión de calor sea en corrientes paralelas porque nos perjudica y realmente además somos muy dañinos con el medio ambiente. Hay que intentar siempre de que sea lo más a contracorriente posible. Este,
o por lo menos que sean corrientes cruzadas. Los intercambiadores de calor de superficie, ¿no? Aquí hay que pensar eso, intercambiador de calor de superficie. Tenemos el primero que es un calefactor. El objetivo del calefactor es calentar un fluido. Pero ¿cómo voy a calentar ese fluido? A expensas del calor contenido en otro fluido. Ese otro fluido se va a enfriar, obviamente, ¿no? O sea, pero estoy calentando el fluido que yo quiero manejar. Entonces, estoy queriendo calentar este de tita 1 a tita 2, lo quiero calentar a expensas de que otro fluido, y tengo un fluido caliente, va a ir enfriando. A contracorriente, vean esto, que puedo alcanzar con temperaturas tita 2 y T2 casi parecidas, ¿no? O sea, es una maravilla porque en contracorriente puedo lograrlo, en corrientes paralelas no voy a poder lograrlo a no ser de que sea una superficie infinitamente grande. Aquí puedo lograrlo, inclusive podría ser que el T2 llegue a temperaturas más bajas que el Tito 2, pero no es ese tampoco el objetivo. Entonces, ahora bien, aquí estoy calentando de tita 1 a tita 2. Este fluido que va por los tubos es tita 1, entra con una temperatura tita 1 y sale con una temperatura tita 2. Logré calentar. A expensas de que este fluido, que es el que va por fuera, fuera de los tubos, caiga de temperatura T1 a temperatura T2. Es un calefactor. Un enfriador tiene como objetivo enfriar un fluido, extrayéndole calor que será absorbido por otro fluido que se va a calentar. Un enfriador, por ejemplo, ¿qué quiero enfriar? Quiero enfriar el aceite de una turbina, el aceite hidráulico de otro lugar, que siempre está calentando, y lo haré circular con agua, digamos, del otro lado. Entonces mi agua se va a calentar, pero mi aceite se va a enfriar. Belleza, eso sería un enfriador. Entonces estoy bajando la temperatura del fluido que yo quiero manejar, que yo quiero enfriar, a costa de que otro fluido se caliente. En este caso tengo el fluido que quiero enfriar también por los tubos, ¿no? Y el fluido que va a enfriar, que el fluido que se va a calentar por fuera de los tubos y tengo de esta forma un enfriador, ¿verdad? Las otras dos opciones son aquellas opciones que involucran un cambio de estado. Un condensador. Condensador es aquel que desea condensar en un vapor. ¿Qué es condensar un vapor? Significa que está en estado de vapor y lo quiero en estado líquido. Ah, perfecto. Entonces, para eso tengo que extraerle calor. Tengo que extraerle todo el calor latente de condensación. ¿Y cómo lo logro? Tengo que usar otro fluido que va a ser el fluido que me va a recibir el calor que yo estoy queriendo entregar para cambiar de estado. Entonces el otro fluido va a calentarse, ¿no? Entonces en un condensador, el fluido T1 se está condensando y acaba en estado líquido T2, perfecto, se está condensando, va por fuera de los tubos y por dentro de los tubos viene un fluido que entra con una temperatura T1, sale con una temperatura T2 que obviamente se está calentando para lograr el objetivo de que yo condense un fluido y como hay condensación, la temperatura permanece constante. La última opción es que sea un evaporador. El evaporador, su objetivo es el de evaporar un fluido, evaporar un líquido, suministrándole calor. O sea, hay que meterle harto calor a un evaporador. Tienen en los acondicionadores de aire, evaporadores tienen en las calderas, en las estaciones productoras de vapor, tienen el evaporador donde entra el líquido y sale vapor. Entonces ahí hay que meterle calor. Entonces tiene que haber un fluido más caliente que es el que nos entregue calor para que nosotros podamos cambiar de estado a este fluido. Entonces el otro fluido se va a enfriar porque como está entregando calor, ese fluido se va a enfriar y el líquido que nosotros queremos se va a evaporar, se va a pasar de estado líquido a estado vapor. Aquí tenemos entonces el fluido que está yendo por T1 en estado líquido y sale por T2 en estado de vapor, se está evaporando a costa de un fluido que entra por los tubos tita 1 y sale por los tubos a tita 2 luego de haberse enfriado, ¿verdad? Entonces tenemos cuatro elementos, ¿cuáles son? Calentadores, enfriadores, condensadores u evaporadores. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Aló? Oigan, estoy hablando solo. Sí, ingeniero, ¿se entendió? Ah, ok. Sí, ingeniero. Bueno, perfecto, perfecto. Ahora sí, sigamos.
Hagamos un cálculo, hagamos un cálculo de un intercambiador de calor que puede ser un calefactor o un enfriador. Aquí tenemos un cálculo. No estamos admitiendo cambio de estado. Cuando hay cambio de estado hay un problema de volúmenes, ¿no? O sea, si ustedes tienen un condensador, digamos, el condensador entra por una boca bien grande y sale por un tubito chiquito, porque una vez que condensa, la reducción de volumen es muy grande. Si es un evaporador, por lo contrario, la entrada es pequeña y la salida es más grande, porque estamos evaporando. Depende mucho de las condiciones. O sea, si digamos tenemos una turbina de vapor, la turbina de vapor este, condensa a una presión demasiado baja, entonces el vapor está totalmente expandido y cuando se vuelve líquido se vuelve chiquitito. O sea, es una reducción de volumen muy drástica la que hay en un condensador de una turbina de vapor. Y el evaporador no es tanto porque como es a muy alta presión, entonces el evaporador no está provocando tanto cambio de volumen como el condensador. Y en los fluidos frigoríficos nosotros no tenemos presiones que sean tan drásticas que nos permitan cambios muy grandes de volumen, pero existen los cambios de volumen. Empecemos. Agarramos una chapa del espesor que nosotros requiramos, que sea de 3 milímetros, 5 milímetros, el espesor de chapa. Esa chapa la doblamos, la juntamos los dos extremos y los soldamos. De esa forma creamos el blindaje, una chapa cilíndrica soldada, es nuestro blindaje, ¿no? Es el blindaje, la parte exterior, ¿no? El blindaje, la parte exterior, que ha sido hecha de una chapa soldada. No hay forma de hacerla por extrusión, no hay otra forma, normalmente tiene que ser soldada. Muy bien, este es el blindaje. A los bordes del blindaje tenemos que ponerle las chapas de sujeción, o sea, donde van a estar encajados los tubos. Estas chapas de sujeción tenemos que hacerlas llenos de orificios donde van a ir encajando los tubos, ¿verdad? O sea, todos los tubos van a ir encajando dentro de la chapa de sujeción, dentro de las chapas de sujeción, dentro del blindaje, ¿verdad? Ya una vez hecho el blindaje, puestas las chapas de sujeción con todos los tubos, tendríamos nosotros que poner los dos colectores, el colector de salida y el colector de entrada. El fluido entra por el colector de entrada, pasa por los tubos, sale por el colector de salida para afuera, ¿verdad? El otro fluido, bien tratando de hacerlo en contracorriente, tendría que entrar por el otro lado y salir por abajo. Ese serían el colector de entrada y de salida, que estaría más o menos en contraposición a las tomas de entrada y de salida del fluido que va a ir por fuera de los tubos. Entonces estamos creando una contracorriente dentro del blindaje. Los pasos. Primero, calcular la cantidad de calor que se desea transferir. El fluido que yo quiero enfriar o calentar, ¿no? En este caso, digamos que yo quiero enfriar. Va a ser un fluido que ingresa por T1 a una temperatura T1, ¿no? El fluido G1 entra por T1 y sale con una temperatura más baja porque lo quiero enfriar a una temperatura T2. A costa de ello, otro fluido se va a ir calentando. Va a entrar a una temperatura tita 1 fría y va a salir a una temperatura tita 2 más caliente. Eso va a ser igual a G2 por tita 2 menos tita 1. Ese fluido se va calentando y este otro fluido se va enfriando. ¿Verdad? Hay que verificar caudales, verificar temperaturas. Siempre es prudente que la temperatura T2 sea mayor que la temperatura tita 2, o sea que no crucemos las temperaturas, no es adecuado. Los cuales quedan definidos por esta razón. Entonces ya si tenemos que tita 2 va a ser mayor que tita 1, tita 2 va a ser menor que T2, entonces ya tengo un límite para el teta 2 y el valor que quiero de T2 y el valor que tengo de T1, el valor que tengo de teta 1. Entonces ya tengo todos los valores y este T2 lo calculé unos 5 grados por encima del T2 y entonces ya encuentro el G2, la cantidad el caudal que necesito para que logre intercambiar el calor con este G1, ¿verdad? Sería.
Entonces ya con esto ya encontré todas las relaciones para mi intercambiador. Hay que tomar en cuenta las constantes, ¿no? ¿Cuál es la densidad de un fluido, del otro fluido? Sus capacidades calóricas, ¿no? El C1, C2. El coeficiente de transmisión de calor en los tubos, qué tipo de tubo estoy poniendo, cuál es el coeficiente de transmisión en los tubos, ¿no? Y más o menos de manera experimental encontrar el coeficiente de convección H1 y H2. Esto se hace más por experiencia que por cálculos que idealizan en la transmisión. Otro punto a considerar, no puedo mandarlo a los santos pedos al fluido, que pase volando, no, no puede. Ni tampoco puede ser tan lento que me perjudique el fluido, ¿no? O sea, muy lento perjudica, muy rápido perjudica. Entonces, normalmente la velocidad del fluido debería estar entre 2,5 y 5 metros por segundo, entre 2,5 y 5 metros por segundo. Esa es la velocidad del fluido. No puede ser menor que 2,5 metros por segundo, no puede ser mayor que 5 metros por segundo dentro de los tubos. Y con eso hago el cálculo de la superficie total de intercambio de calor. Si tengo el H1 y el H2 de manera experimental, el lambda, porque conozco el material de los tubos, ¿no? El tubo puede ser acero, un latón, puede ser acero inoxidable, bronce, lo que tenga de los tubos. Entonces con eso ya encuentro el lambda, ¿no? El lambda. Si tengo el lambda, si tengo aquí, esto está. Si no, los voy a pasar, no se preocupe. Ajá. Loca. Aquí llama acá. Es el coeficiente de transmisión, ¿no? Ladrillos al punto 34. No, es que no. La conductividad térmica, a ver, tabla agua, agua, conductividad térmica, no para el agua. Todos los termodinámicos de algunos gases. Los factores de radiación, perdimos, diagrama de radiación, a las aletas, factores F. No, no hay, no, no hay. Bueno, después les voy a hacer algunas copias. A ver si que no hay. No hay, no. De repente aquí.
Ujú, ujú. No, solamente la adición de lambda nada más. Y no tengo. Qué extraño, no lo tengo. Extraño, no lo tengo. Bueno, podemos buscar luego eso, ¿ok? Este, a ver, entonces el valor de lambda viene entabulado, no hay problema, se lo puede conseguir. Y las velocidades ya tenemos, entonces con el valor de tal lambda y con el valor de h1 y h2, como el espesor es bastante pequeñito, podemos suponer que las superficies dentro y fuera del cilindro son las mismas, ¿no? O sea, no hay mucha variación de superficie. Entonces podemos considerar el k igual a uno sobre h1 más e sobre lambda más uno sobre h2. La temperatura media logarítmica, tenemos T1, tenemos T2, tenemos θ2, tenemos θ1 a contracorriente, entonces T1 menos θ2 menos T2 menos θ1, entonces menos T2 menos θ1. O sea, de esta forma encontramos DI de F sobre el logaritmo natural de DI de F, donde DI es T1 menos θ2, porque están a contracorriente, T1 menos θ2, y T1 menos θ2 y el otro es T2 menos θ1. T2 menos θ1. ¿Verdad? De esta forma encontramos la temperatura media logarítmica. Entonces, temperatura media logarítmica es dato. El K es dato, ya lo encontramos. Entonces, lo único que nos falta encontrar, si ya tenemos el calor, sé cuánto calor, tengo el K, la temperatura media logarítmica, lo que tengo que encontrar es la superficie de intercambio. Entonces, Q es igual a K por S por TML, entonces la superficie total que necesito va a ser igual al calor que quiero transmitir dividido K por temperatura media logarítmica. Aquí hay que tomar en cuenta que los tubos, o sea, encuentro una superficie total. Esta superficie total y es un dato porque Q es dato, porque K es dato y TML es dato. Entonces, el S total, la superficie total de intercambio ya es dato. Pero esa superficie total tengo que dividir entre todos los tubos, ¿no? Entre todos los tubos. Cada tubo va a tener una cierta superficie y por la cantidad de tubos tengo la superficie total. Esa es la superficie de un tubo multiplicada por el número de tubos. Pero ¿cuál es la superficie de cada tubo? Tengo que tener cuidado con esto. Oigan, los tubos me ven en medidas de 2, de 6, de 12 metros. ¿Y de cuánto voy a hacer de cuánto va a ser mi intercambiador de calor? Hacerlos de 5 metros. No sé, desgraciado. Te vas a comprar tubos de 6 y a cada tubo le vas a cortar un metro y ese metro no lo vas a poder usar. No estás soldando ahí 5 tubos para hacer otro tubo adicional. No tiene sentido. O sea que normalmente entonces los intercambiadores de calor van a ser de 2 de 3 de 6 metros, ¿no? De 2 de 3 de 6 metros. Difícilmente 4 metros, a no ser que sean tubos de 12 metros, sí puede ser un intercambiador de 4 metros, pero normalmente 2 3 6 son las longitudes que usan, que usan los tubos, ¿no? Entonces, seleccionados de 1 metro puede ser de 2 metros, sí, de 3 puede ser de 4. Si el tubo es de 12 ya usa de 4, de 6 puede ser y de 12 metros también puede ser.
Entonces, de todos, elegí algo coherente. No elijas 5 metros, no elijas 7 metros, no elijas 2 metros y medio, no elijas 3 metros y medio, porque vas a cortar tubos y te van a quedar pedazos, retazos de tubos que no vas a poder hacer nada con ellos. Seleccioné un tamaño para mi intercambiador. Por poner, seleccioné de 3 metros. Perfecto. Voy a cortar mis tubos. Los voy a comprar de 6 metros, voy a cortar por la mitad y voy a tener de cada tubo que compro, tengo 2 tubos. Perfecto. Cada tubo de 3 metros tiene una longitud, 3 metros y un radio. ¿De cuánto es el radio? Normalmente tú vas a medir los radios de los tubos, te los venden aquí en Bolivia en pulgadas, de media, 3/4, de 1 a 1 y media, 2 pulgadas. Entonces tú seleccionas el diámetro con el que quieres trabajar. Bueno, voy a seleccionar un tubo, digamos, de 1 pulgada. Ya tiene de 1 pulgada por 3 metros, 2,54 milímetros, 25,4 milímetros de diámetro por 3 metros. Bueno, perfecto. Entonces, el radio R, ¿no? 2pi R, 2pi por el radio, ¿no? Esto no, aquí no es de diámetro, de radio, R pulgadas de radio, ¿no? R pulgadas de radio. Entonces la superficie de cada uno va a ser 2 veces por pi por el radio. 2pi R es el perímetro. Por la longitud tengo el área del tubo. Perfecto. Aquí tienes el área de un tubo particular. Y si te dicen que necesitas ST área, entonces tú divides el número de tubos, va a ser ST dividido el SU. Me dio 7,41. ¿Y qué miércoles vas a hacer con 7,41? No vas a ir y partir a tu 0,41 de tubo, lo vas a poner ahí. Entonces tendrás que ir a 8. Te salieron 25,21. ¿Y cómo vas a partir el punto 21? 26. ¿Se entiende esto? Entonces el número de tubos tiene que ser número entero, un número entero que sería la parte entera entre la superficie total sobre la superficie de cada tubo y sumarle un hito por esos decimales, sumarle uno por los decimales. Por más de que esté en 0,1, por más de que esté en 0,9, lo mismo, sumarle uno, añadirle uno. Entonces, de esta forma ya tengo un número de tubos, ya tengo el número de tubos, cada tubo de tal superficie para conseguir esa superficie total. Ya lo logré. Entonces, caudales y velocidades. Para el fluido dentro de los tubos, el que circula dentro de los tubos, tengo un caudal, ¿no? Que va a ser igual a ρ, ¿no? Rho, por el número de tubos, por el área de cada tubo y por la velocidad, ¿no? Número de tubos por el área de cada tubo y por radio al cuadrado es el área de cada tubo. Aquí tenemos el área de cada tubo pi por radio al cuadrado. ¿Cuántos n tubos tengo aquí? N pi por radio al cuadrado es lo que tengo como para que avance. N pi por r cuadrado. Entonces, y ahí obtengo entonces la velocidad, que va a ser este caudal másico dividido la densidad por el número de tubos por pi por r cuadrado. Si la velocidad es muy alta, si tiene que ir a demasiada velocidad, reducimos que no sea de 3 metros, de metro y medio, reducimos a la mitad, ¿no? El intercambiador, y al reducir a la mitad, aumentamos por 2 el área, y aumentar por 2 el área, la velocidad se nos va a reducir a la mitad, ¿verdad? Entonces, de esta forma reducimos la velocidad. Si es extremadamente grande la velocidad, bueno, dividamos en 3 de tal forma que es más grande y la velocidad se va a reducir a un tercio. Entonces, de esta forma aseguramos que no vayamos a una velocidad de los 5 metros por segundo, porque 5 metros en un segundo es una velocidad muy rápida para el fluido. Entonces, no tenemos que lograr pasar los 5 metros por segundo. Lo más probable es que no es que vaya muy rápido, sino que vaya muy bajo, que vaya debajo de los 2 metros por segundo, 2,5 metros por segundo, o sea, que vaya demasiado lento. Y eso tampoco quiero. ¿Por qué? Porque a muy baja velocidad el intercambio de calor es malo. Entonces yo quiero que vaya arriba de 2,5. Si la velocidad es muy baja, entonces el intercambiador con un número de pasos NP mayor que 1. ¿Eso qué significa?
que al ponerle más pasos es como si duplicara, o sea, reduzco la mitad del área y duplico la longitud. En este caso, por ejemplo, mi velocidad me salió de 1 metro por segundo, 1 metro por segundo, ya, perfecto. No le vas a poner 2 pasos, te das 2 metros por segundo. 3 pasos, 3 metros por segundo, porque lo estoy dividiendo en pasos. Ah, perfecto, 3 pasos. Entonces, el número de pasos le pongo 3 y con esos 3 pasos llego a 3 metros por segundo, que es entre 2,5 y 5. Perfecto, ya le pongo 3 pasos. Ahora, ¿cómo voy a poner los 3 pasos? Sencillo. Los colectores les pongo una plancha separadora, aquí otra plancha separadora. Entonces el fluido viene solamente por esta tercera parte, viene por aquí, es obligado a circular por esta otra tercera parte y cuando llega aquí es obligado a circular por esta otra tercera parte, lo cual estoy usando la tercera parte de los tubos y al usar la tercera parte de los tubos uso aumento la velocidad 3 veces, ¿no? 3 veces, aumento la velocidad 3 veces porque he reducido la cantidad de tubos por vez que van a pasar a una tercera parte porque decidí poner 3 pasos. Entonces venía a 1 metro por segundo, ahora ya estoy a 3 metros por segundo. ¿Por qué? Porque ya le he puesto 3 pasos, ¿no? Uno para allá, otro para allá, otro para allá. 2 pasos. Sería sencillo, simplemente pongo una barra aquí en medio, viene el ruido por aquí y sale por este otro lado. Y ya tengo 2 pasos, ¿no? O sea, viene por aquí, sale por aquí, es 2 pasos. 3 pasos, viene por aquí, pasa por aquí y se vuelve a ir por allá. 3 pasos, ¿no? Entonces con eso coloco el número de pasos. Y la velocidad entonces será el G1 por el número de pasos, dividido ρ por el número de tubos por pi por el cuadrado. Verifico que esté entre 2,5 y 5. Perfecto, vivo feliz, ya encontré la velocidad, ya cumplí con esta otra característica, de que no puedo tener una velocidad que vaya arriba de los 5 metros por segundo ni debajo de los 2,5 metros por segundo. Simplemente haciendo pasos o reduciendo a la mitad, los tubos. Perfecto. Ahora ya con esto ya lo tengo perfecto, ya encontré la velocidad, encontré el número de pasos, encontré el número de tubos, encontré todo. Bueno, ahora el diseño y la configuración de los tubos. La distancia la distancia entre tubos, entre el centro y centro de tubo, no puede ser ni menor a 3 ni mayor a 5 radios. Lo aconsejable es que esté en los 3 radios, ¿no? O sea, entre 3 radios. ¿Qué significa eso? Aquí hay una distancia, 3 radios. Entonces hay un radio aquí, otro radio aquí y otro radio entre tubos. Entonces estamos separando por un radio de tubo a tubo. Es eso lo que separamos de tubo a tubo, radio, que sería lo ideal. Entonces, de esta forma tenemos que ir fabricando nuestro sistema en forma triangular, dando esas distancias a los tubos. Y de esa forma vamos haciendo la posición de todos los tubos que nos competan poner en forma de triangulares, ¿no? En forma de triangulares y hasta que formemos todas las chapas de sujeción queden con sus tubitos bien puestos a las distancias que nosotros hemos aconsejado. Entonces, de esta forma ya tenemos formado nuestro intercambiador de calor. Ya lo hicimos, está una belleza, perfecto. Hay las chicanas, ahora vamos a hablar de las chicanas. El problema ahora viene por aquí, que cuando tengo esto ya he hecho que el fluido vaya de la forma que yo quiera, de un lado a otro. Pero el fluido que viene por arriba, va a querer salir de golpe, va a querer salir de golpe. Significa que nos va a tener un montón de espacio aquí con torbellinos y otro montón de espacio aquí con torbellinos que no van a intercambiar calor. Yo quiero en lo posible aprovechar toda la superficie exterior. Para eso tengo que ponerle chicanas. Aquí hay una chicana, aquí hay otra chicana. Las chicanas son como las chapas de sujeción, pero no completas, partidas, ¿no? Partidas que fuerzan al fluido a avanzar por donde yo quiero. Entonces aquí voy a poner, por ejemplo, en este caso voy a poner 2 chicanas. Ahí está la chicana, tiene todos los modelos que tiene la chapa de sujeción, pero no es completa, o sea, está cortada abajo o cortada arriba. Con esto conseguimos una mayor contracorriente, porque forzamos al fluido a ir por donde nosotros queremos y aumentamos la velocidad del fluido
por el lado de fuera de los tubos. Se insertan las chicanas en la parte externa a los tubos, o sea, por fuera de los tubos se colocan las chicanas, que es una chicana que se puso en un lado, habrá que poner otra chicana en sentido opuesto en el otro lado, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos el intercambiador de calor completo. ¿Qué tal? ¿Les gustó o no les gustó? Ahí tenemos en todos los tubos las chapas de sujeción, las chicanas, una chicana a un lado, otra chicana al otro. Entonces el fluido que tiene aquí tiene una chapa, aquí tiene otra chapa, que hacen que tenga tres pasos, ¿no? El fluido en verde, se dan cuenta, va en tres pasos. Y con las chicanas, el fluido que ingresa por aquí es obligado a pasar por este lado, venir por aquí, pasar por aquí, creándonos mayor contracorriente. Entonces tenemos aquí un intercambiador de calor muy a contracorriente, muy bonito, hecho con tres pasos el fluido que va dentro del tubo y con dos chicanas en la parte exterior. ¿Les gustó, jóvenes? ¿No les gustó? ¿Alguien me escuchó o hablé contra la pared? Está interesante, ingeniero. ¿Se escuchó Está bien, bien? Fuerte y muy claro. bien. Entonces, con esto, créame, no es ciencia de la NASA. Con esto, ustedes pueden tranquilamente tener ya un intercambiador de calor de superficie. Intercambiador de calor de superficie. ¿Por qué es de superficie? Porque no hay contacto entre los dos fluidos. El contacto es a través de una superficie, en este caso por los tubos. Son los que nos están dando el intercambio de calor. Son intercambiadores de calor de superficie y uno de los más clásicos es este, el intercambiador de calor de superficie hecho con este método. Ok, jóvenes, se dieron cuenta, no es ciencia de la NASA, ya hemos concluido lo que es transmisión total. La siguiente clase, no sé si ¿dónde estuvo este archivo? No importa. Y eso es el de aquí, que se va el de aquí. Ujú. 24 de octubre, este está. Ahora, los envío. Ok, les envié absolutamente toda la información que tenemos de la clase, ¿verdad? El día, entonces, día lunes, empezamos con ciclos frigoríficos. ¿Ok, jóvenes? Listo, ingeniero. Bien. Bueno, espero que les haya gustado la clase, espero que se hayan pasado bien la clase en forma virtual, que no la hayan desaprovechado. No he visto muchas preguntas, espero que les haya gustado, espero que hayan entendido. Vamos a ver entonces ciclos frigoríficos a partir de la siguiente clase, ¿ok? Muy bien. Día lunes nos vemos, jóvenes. ¿Listo, Inge? Hasta luego, ingeniero. Nos vemos, nos vemos. Ya vemos si es virtual o si es Luego. presencial.
Todo depende del clima, ¿verdad? Ok, jóvenes, nos vemos. Hasta luego, ingeniero.